Hola a todos, aquí les traigo el capítulo final de la primera temporada de Sans reencarna en High School DxD. Antes de empezar, la mayor parte de las personas quisieron que reencarnara a Sans en Ángel Caído, así que lo haré. Si se preguntan por qué decidí añadir esta opción, pues es porque así tendrá más poder. También se me ocurrió que este pueda transformarse en otros Sans, los cuales serán Error Sans, Ink Sans, Fresh Sans, Reaper Sans. Este último es la razón por la que decidí añadir la opción de transformar a Sans en Ángel Caído. Bueno, eso sería todo. Comencemos. Todo comenzaría luego de que Asia se uniera al club y todos se fueran a sus casas luego de celebrar. Issei y Sans estarían yéndose a su casa, pero Sans estaba más feliz que de costumbre. Issei notó eso y decidió preguntarle, a lo que Sans simplemente contestó: te llevarás una gran sorpresa, pero no actúes antes de pensar. Issei estaría algo confundido, pero al llegar se vio con una enorme sorpresa. Sus padres ya se habían ido a dormir, a lo que normalmente no serían recibidos por nadie, pero delante de él estaba Yuma delante de la puerta. Issei se sorprendería y de inmediato se pondría en pose de combate, lo que asustó a Yuma, pero antes de que éste hiciera algo recibió un estate quieto en la cabeza de parte de Sans, el cual dijo: ¿qué te dije de actuar antes de pensar? Issei diría: Pepe, pero ella, a lo que sería interrumpido por Sans, el cual diría: ella es mi compañera y me contó la razón de sus acciones, ella fue obligada por un tal Cocabiel. Issei diría sorprendido y algo enojado: ¿y le vas a creer tan fácilmente? Pues yo no lo haré. Sans diría con un tono de decepción: Issei, a diferencia de ti, yo tengo el poder del juicio que me permite medir el EXP y los puntos LOB. Issei diría: ¿qué es eso? A lo que Sand diría: los EXP son los Execution Points o puntos de ejecución, y los puntos LOB son Level of Violence o niveles de violencia, y ella no tiene ninguno de esos, siendo que sus actos fueron en contra de su voluntad, así que dichos puntos fueron a la persona que hizo que ella cometiera sus actos. Y se iba a decir algo, pero sería interrumpido por Yuma, quien diría algo apenada: de verdad lamento lo sucedido. Y se diría algo molesto: con quien tienes que disculparte es con Asia. Yuma diría algo asustada: y yo tengo pensado hacerlo, pero, a lo que sería interrumpida por Sans, quien diría: váyase, puede cortar la tensión con un cuchillo. Bueno, entremos que tengo hambre. Luego de eso Issei y Sans entrarían donde los tres cenarían y se irían a dormir. Issei dormiría en su cuarto y Yuma dormiría en el cuarto de Sans. Sans le daría su cama alegando sentirse más cómodo en un futón. Esa noche Sans tendría un extraño sueño. Sans se encontraría en Snowdin, lo que al principio lo sorprendió, pero siguió su camino hasta que llega a un puente y se topa con su versión esqueleto. Sans esqueleto diría: oye, tú, o debería decir yo, ya que somos la misma persona. Sans humano diría: yo qué sé, por cierto, ¿para qué me has traído acá? Sans esqueleto diría: ellos quieren verte, así que sigue caminando. Sans humano diría: bueno, pero usaré atajos ya que me da flojera caminar mucho. Luego de decir eso, Sans humano seguiría su camino y al momento de toparse con su puesto se devolvería para luego aparecer en su habitación, donde estaría solo, al principio, pero luego se escucharía una voz quien diría: vaya, pero si es otra anomalía. Luego se podría ver a un Sans el cual tiene los colores invertidos y una apariencia un tanto extraña. Sans humano diría: de los dos tú eres el que tiene escrito la palabra error en la cara, ¿no serás tú la anomalía? Luego se escucharía otra voz la cual diría: jajajajajajaja, error, creo que te dio justo en el orgullo, jajajajajaja. De donde venía la voz se vería a un Sans con ropas de pintor. Error Sans diría: tú calla, Ink. Luego se escucharía otra voz la cual diría: ¿por qué mejor no nos ponemos fresh? Ink Sans diría: no gracias, yo paso. Error Sans diría: tú te puedes meter tu Fresh por él, pero sería interrumpido por Fresh Sans, el cual se quitaría los lentes revelando un corazón blanco invertido en su ojo derecho y ambos ojos serían rodeados por un aura morada. Fresh Sans diría: ¿qué dijiste? Error Sans diría mirando para otro lado: nada. Luego se escucharía la voz de otro sujeto quien diría: yo le dije que hacer enfadar a Fresh era mala idea. Luego de escucharse dicha voz se podría ver a un Sans con túnicas y alas similares de ángel caído pero con partes de huesos. Error Sans, Ink Sans, Fresh Sans y Reaper Sans entablarían una conversación entre sí hasta que son interrumpidos por Sans humano quien diría: ya basta todos ustedes, y si vuelve a salir otro Sans me voy. Luego se escucharía la voz de Sans esqueleto quien diría: entonces no voltees hacia atrás. Sans humano daría un suspiro de derrota y diría: bueno, todos ustedes, ¿qué es lo que quieren conmigo? Error Sans diría: es cierto, a lo que vinimos. Oye Sans. Sans esqueleto diría: ¿quién, yo? Error diría: tú Sans no, el Sans. Fresh Sans diría: yo. Pero ahora, ¿qué quieres? Error Sans diría algo molesto: tú no, el Sans. Ink Sans diría: ¿quién, yo?
Error Sans molestaría y diría, tú no el otro Sans y no me refiero Reaper Sans, me refiero al Sans humano. Sans humano diría, pues especifica que aquí todos nos llamamos Sans. Error Sans diría, eso ya no importa. Oye Sans humano, ¿no te has puesto a preguntar cómo es que pudiste reencarnar? Sans humano diría, la verdad es que no. Error Sans diría, pues es porque al momento en que moriste tuviste la suerte de que algún evento acabara con nosotros al mismo tiempo. Ink Sans diría, yo luchaba contra Error y ambos acabamos el uno con el otro. Fresh Sans diría, y yo estaba viendo a esos pendejos pelear y me quedé dormido así que me vi envuelto en la explosión y Reaper Sans es el dios de la muerte así que puede hacer lo que se le antoje. Sans diría, bueno y eso responde, nada. Error Sans diría, lo que ocurrió es que nuestras almas se combinaron en una sola lo que pudo hacer posible nuestra reencarnación. Sans humano diría, espera nuestra. ¿Eso significa que ahora somos uno? Error diría, sí pero con tu nivel de poder actual no podrás usar nuestras habilidades, creo que sería buena idea que reencarnes en una de las tres facciones. Reaper Sans diría, te sugiero que sea de ángel caído ya que potenciará mis poderes de dios de la muerte. Sans humano diría, bueno si tú lo dices, pero ¿qué quieren ahora? Pero antes de que estos dijeran algo Sans se despertaría debido a que su reloj despertador estaba sonando. Sans se despertó a lo que primero que notó era la ausencia de Yuma la cual al parecer se había despertado. Sans vería el reloj y vería que se le hacía tarde a lo que este salió del cuarto y se iría a la cocina donde solamente estaba Yuma quien iba a despertar a Sans. Sans diría, Yuma apresúrate se nos hace tarde. Yuma estaría algo confundida pero luego Sans le agarraría de la mano diciendo, no le digas de esto a nadie, luego saldría de la casa con Yuma la cual estaría algo confundida ya que Sans tomó el camino contrario a la academia pero luego entrarían a un callejón para luego ser cubierta por una luz y aparecer a unas cuantas cuadras de la academia. Yuma diría algo extrañada, ¿qué fue eso? Sans diría, te dije que lo guardaras en secreto. Yuma diría, además yo no estoy inscrita en la academia. Sans diría, no pero conozco a alguien que si le hablas de manera tranquila y serena hará lo que le pidas. Yuma diría, ¿a qué te refieres? Sans diría, me refiero a que amenazaré a la pelirroja con 2 Gaster Blaster para que te inscriba en la academia, pero antes, ¿podrías convertirme en ángel caído? Yuma diría algo extrañada, ¿para qué quieres ser un ángel caído? Sans diría, es un secreto, ¿pero puedes? Yuma diría, eso creo pero, Sans la interrumpiría diciendo, bien entonces vayamos. Nota del autor. La única manera en que los ángeles caídos obtienen miembros es haciendo que un ángel puro caiga pero haré que un ángel caído pueda hacer que un humano pueda reencarnar en ángel caído. Bueno sigamos. Más tarde se podría ver a una Rías molesta por lo que está frente a sus ojos. Rías diría, ¿ahora qué es lo que quieres Sans? Sans diría, quiero que inscribas a Yuma en la academia. Rías diría, ¿y qué es lo que gano yo? Sans diría, seguir en una pieza. Rías se frotaría la nariz en señal de disgusto y diría, está bien, como quieras pero no te metas en mis asuntos. Sans diría yéndose junto a Yuma, no prometo nada. Al momento en que se van se topan con Asia quien al ver a Yuma se asustaría un poco. Yuma diría, por favor no te asustes, yo, quiero pedir disculpas por todo el dolor que te he causado, sé que jamás habrá alguna manera de expresar que lo que digo es verdad y que eso no borrará lo que te hice. Asia diría un poco alarmada y preocupada. No te preocupes, no te odio. La verdad es que si eso no hubiera ocurrido jamás habría conocido a Issei ni a Sans. Yuma diría algo alegre, ¿lo dices en serio? Asia asintiría en señal de afirmación y Yuma se alegraría tanto que sin pensarlo 2 veces abrazó a Asia quien correspondió el abrazo. Luego de eso se irían a clases donde Yuma se presentaría en la clase de Sans. En horas de clase no ocurriría nada extraño. Luego de clases Sans y Yuma se irían ya que esta última iría a transformar a Sans en ángel caído. Con Issei no cambiaría en absoluto con este encontrándose con la ropa interior de Asia donde sería descubierto por Koneko para más tarde salir a repartir folletos donde anteriormente le habían dicho que el día siguiente tendría entrenamientos matutinos. Al día siguiente Issei iría a entrenar con Rías la cual antes del entrenamiento preguntó que si había la posibilidad de que Sans también fuera. No es que le agradara mucho sino que quería conocer sus capacidades físicas. Issei diría, yo le dije sobre el entrenamiento y sobre que si quería entrenar también. Rías diría, ¿y qué dijo? Flashback. Issei le diría sobre el entrenamiento a Sans diciendo lo siguiente, mañana tendré entrenamientos matutinos. Sans diría, ok Issei que te vaya bien, luego intentaría seguir su camino hacia su cuarto, pero Issei lo interrumpiría diciendo, oye Sans ¿no quisieras venir? Sans diría, ¿qué? Yo. ¿Entrenar? ¿A las 5 am?
Hermano, pareciera que no me conocieras, sabes que tengo que dormir mis 10 horas diarias o el mundo no sería lo que es hoy en día. Luego de que Sans dijera eso, Sans se iría a su habitación junto a Yuma ya que estos se irían a dormir. Fin del flashback. Issei diría, eso fue lo que sucedió. Rias diría, bueno, así es mejor. Luego estos tendrían su entrenamiento, lo que no cambiaría, y Asia se iría a vivir con Issei, lo que no cambiaría mucho, solo que cuando Rias le dice a los padres de Issei que le podían enseñar a Asia cómo ser una buena esposa japonesa, estos también dirían que sus dos hijos pudieron conseguir pareja nombrando a Yuma como la esposa de Sans. Mientras tanto, en otra parte, Yuma le estaba enseñando a Sans cómo controlar sus poderes de ángel caído. Luego de que Sans aprendiera cómo controlar sus poderes, este dijo, creo que voy a intentar hacer algo. Nota del autor. Yuma le enseñó cómo controlarlo y este aprendió viendo a Yuma haciendo los ataques, más este no entrenó, ya que sabemos que Sans jamás y nunca entrenará XD. Bueno, sigamos. Yuma diría, ¿qué es lo que quieres intentar? Sans diría, solamente mira. Luego de decir eso sacaría sus alas, que desde el momento en que las sacó Yuma se impresionó ya que no eran normales, siendo que estas tenían unos huesos por encima de estas. La ropa de Sans cambiaría a una túnica con capucha y este comenzaría a crear unas cadenas de luz y un par de huesos que se unieron a la luz creando dos hoces. Yuma diría, eso jamás lo había visto antes. Sans diría, digamos que ahora soy el ángel de la muerte. Nota del autor. Muchas veces Dios de la muerte se puede traducir como ángel de la muerte, así que no hay diferencia. Bueno, sigamos. Yuma diría algo sorprendida, no entiendo eso, pero tu poder es inmenso, debes estar por encima de Cocabiel, aunque debajo de Azazel, porque solo te salieron dos pares de alas. Sans diría encogiéndose de hombros, no sé y no es algo que me interese mucho. A Calcio, a ti sí. Eso último lo diría señalando a Yuma, la cual se dio cuenta del chiste malo, pero no le dio mucha importancia. Luego de eso Sans volvería a la normalidad e irían a comer para luego charlar. Ese mismo día en horas de clase Asia se presentaría diciendo, mi nombre es Asia Argento, hay muchas cosas que no sé de este país, así que me disculpo con anticipación. Las reacciones de los chicos serían las mismas. Asia diría que vive en casa de Issei, a lo que Matsuda y Motohama comenzarían a estrangularlo y las chicas le comenzarían a decir que tenga cuidado de la perversión de Issei y que si les podía llevar un autógrafo de Sans. En la noche Issei iría junto a Asia al club de lo ocultismo donde Rias, que se encontraría extraña, diría que era una buena noche para que Asia hiciera su debut, donde Issei por preocupación haría que le dieran el contrato a él, donde pasaría lo de la historia original. Mientras tanto, en otra parte, Yuma y Sans estarían en un lugar alejado mientras este último esba en su forma de reapertarle Sans para poder controlar mejor su poder, estando mucho tiempo en esa forma evitando contacto físico con Yuma ya que este sabe que si ella lo toca morirá. Nota del autor. Aquí no cambiará mucho ya que Sans se centrará en controlar su forma de reapertarle Sans y no se mezclaría mucho con los del club de lo ocultismo, así que me saltaré hasta cuando muestran sus familiares. Cuando Rias le iba a mostrar su familiar a Issei, llegarían Sans y Yuma ya que Sans quería saber cómo le iba a Issei. Sans al llegar diría, ¿me extrañaron? Rias daría un suspiro de fastidio y diría, la verdad hubiera preferido no verte acá. Issei diría, hola Sans, ¿qué te trae acá? Asia diría con una sonrisa, oh Sans, ¿qué tal? Luego de que Sans entraría Yuma haciendo que Kiba, Koneko y Akeno se pusieran en posición de combate. Yuma al ver eso diría, yo creo que mejor me voy. Sans diría, ¿por qué? Si tú vienes conmigo, y yo vengo a saber de mi hermano, ¿es eso malo? Rias diría, ella es un ángel caído y nosotros demonios, su presencia en territorio de demonios puede desatar una guerra. Sans diría, pero ella abandonó a los ángeles caídos. Rias sin más opción diría, bueno, pero no digas que no te lo advertí. Luego de eso Rias, Akeno y Koneko mostrarían sus familiares a Issei. Luego esta diría que tener un familiar sería importante. Asia preguntaría él cómo se conseguían, a lo que Rias iba a contestar pero sería interrumpida por el consejo estudiantil quienes llegaron. Sans al verlos se pondría algo nervioso, lo que no pasaría desapercibido por Sona, la cual diría, ¿ocurre algo? Sans diría, no. Luego al ver la mirada fija de Sona diría, todo es culpa de Issei, él me obligó a hacerlo. Sona diría, ¿a qué te refieres? Sans diría, ¿no te ha caído un balde de agua al momento de entrar a la oficina del consejo estudiantil? Tsubaki, quien se puso inesperadamente molesta, diría, luego hablaré contigo sobre ese asunto. Rias diría, ¿qué hacen aquí? Sona diría, ambas adquirimos más esclavos, así que pensé que deberíamos presentarlos. Issei diría, ¿esclavos?
Eso significa que, Akeno diría, su verdadero nombre es Sona Citri, ella es la líder de uno de los clanes de demonios de clase alta, Issei diría, entonces hay más demonios en la academia. Sans diría, eso no me lo esperaba, Sagi diría, ¿no les hablaste de nosotros, señorita Rías? Me preocupa que nuestros compañeros demonios no sepan de nuestra existencia, Sona diría, Sagi nosotros decidimos no prestarle atención a los otros, es normal que Oudou no sepa de nosotros, Issei diría, espera ¿no eres el chico que se unió recientemente al consejo estudiantil? De la clase 2C, Sona diría Sagi Genshiro, él es mi peón, Ria señalaría a Issei y diría, él es Issei, mi peón, pero esta no se daría cuenta de que Sans habría movido a Issei y se pondría en su lugar, Sans diría, oígame daltónica yo no soy Issei, soy Sans y no soy tu peón y mucho menos quiero serlo, Rias diría, pero tú lo movistes, y antes de que ésta dijera algo más Sans diría, no me cambie de tema, Rias daría un suspiro y diría, y ella es Asia mi alfil, Issei diría, entonces también eres un peón, somos similares, Sagi diría de manera arrogante, decir que soy similar a alguien que forma parte del trío pervertido de la academia, mi orgullo ha sido lastimado, Issei diría que dijiste. Y antes de que Sagi dijera algo Sans diría, si no son similares, quizás Issei sea un pervertido pero tú solo eres un pedazo de basura arrogante, Sagi diría acercándosele a Sans, ¿qué dijiste quieres pelear? Sona diría cálmate Sagi solo es un humano, pero se sorprendería cuando Sans levantó a Sagi con una sola mano y lo arrojaría contra la pared dejándolo muy herido, y luego este sacaría sus dos Gaster Blaster y diría, ven si es que tienes el valor de pelear, Sagi al ver a los Gaster Blaster se pondría pálido del miedo, Sona diría, ¿qué son esas cosas? ¿Acaso es una Sacred Gear? Sans diría, son mis Gaster Blaster y no es una Sacred Gear, las demás piezas de Sona se pondrían molestas al ver cómo Sans derrotó tan fácilmente a Sagi a lo que Yuma al ver eso le diría a Sans que era mejor que se vayan y dijo que era porque se hacía tarde y que ya no podrían comprar Capsup Sans aceptaría irse con Yuma y luego de eso pasaría similar a la historia original con los duelos hasta la llegada de Raiser. Sans llegaría al club de lo ocultismo solo ya que Yuma dijo que no se sentía bien al estar cerca de los del club de lo ocultismo, Sans entraría y vería a los del club de lo ocultismo con una mirada molesta. Esto a Sans no le importaba pero miraría a donde estos estaban viendo a lo que pudo observar a un sujeto de pelo amarillo jugando con el pelo de Rías y manoseándola, esto tampoco le importaba en absoluto a Sans, Rías se levantaría diciendo, por favor déjame sola, Raiser ya te dije que no tengo la intención de casarme contigo, Sans se acercaría a los del club y les susurraría, de que me perdí. A lo que Issei le contaría lo que sucede, Raiser diría, pero, Rías, dudo que tu familia acepte tu comportamiento egoísta por siempre, Rías diría, no deseo destruir tu familia, por el contrario, la recibo encantada, pero yo decido con quién casarme, Raiser diría, desde la última guerra el número de los demonios de sangre pura disminuyó, y ese es el problema que afecta a todos los demonios, tu padre y Sir Sepch pensaron en eso cuando tomaron la decisión de que nos casáramos, Rías diría, mi padre, mi hermano y todos en mi familia están demasiado asustados, no logré otra vez Raiser, nunca me casaré contigo, Raiser agarraría a Rías del mentón y diría, escucha Rías, yo soy el heredero del clan Fénix, no puedo permitir que hagas esto, Rías molestaría al oír esas palabras y los demás del club también se molestarían, Sans no le importaría mucho lo que estaba sucediendo hasta que oyó a Raiser decir lo siguiente, aun si tengo que quemar a todos tus esclavos, te llevaré conmigo al inframundo, antes de que éste pudiera hacer algo más escupió sangre ya que sintió como si le atravesaran el pecho y pudo ver a un hueso del que todos en la habitación menos Raiser y Gaifia conocían su procedencia, Sans diría, vaya, ¿con qué te atreves a amenazar a mi hermano? Luego de decir eso crearía dos Gaster Blaster pero antes de que éste lo lanzara sería interrumpido por Gaifia quien diría, por favor deténganse, luego diría, señorita Rías, joven Raiser, yo estoy aquí por órdenes del señor Sirsech, por su bien no dejaré que nada pase, Raiser diría, para que su preciada reina diga eso, me asustaste un poco con ese discurso, Gaifia diría, mi amo sabía que eso pasaría, me dio instrucciones para llevar a cabo un plan en una situación como esta, Rías diría, ¿situación como esta? ¿A qué te refieres Gaifia? Gaifia diría, si la señorita Rías desea tanto imponer su voluntad, se me ordenó comenzar un rating game para arreglar las cosas, Issei diría que Sona había mencionado eso con anterioridad, los del club le explicarían a Issei cómo funciona el rating game, Raiser diría, he experimentado varios juegos, y he ganado muchos, pero no importa.
Además, luego de decir eso se sacaría el hueso que Sans le enterró y le diría a este, estaré esperando el momento de devolverte el favor. Sans diría alzando sus hombros, a mí no me importa luchar contra ti pero no participaré en ningún rating game. Riser diría, entonces te acobardas. Sans diría, nada de eso, simplemente no soy un demonio así que no puedo participar, si no con gusto patearía tu trasero emplumado hasta San Francisco. Esto último lo diría en forma de chiste. Riser diría, maldito no te burles, luego se calmaría y diría, Rías estos son tus únicos siervos. Rías diría, ¿y que si lo son? Riser se reiría y chasquearía los dedos haciendo que aparezca un círculo mágico que expulsa llamas y de él salgan 15 chicas. Riser diría, ellas son mis 15, o sea que tengo mi equipo completo. Este se daría cuenta de que Issei se había puesto celoso a lo que comenzaría a manosear y besar a su reina lo que molestaría a Issei quien lo intentaría atacar pero su paso sería bloqueado por una de las peones quien intentó golpearlo pero caería de rodillas al sentir como un hueso le atravesó el abdomen. El equipo de Riser se tendría que retirar debido a que la peón estaba sangrando mucho y pactarían el rating game en un lapso de 10 días. El entrenamiento de los del club de ocultismo no cambiaría debido a que Sans no fue y mientras pasaban los días con Sans le contaría a Yuma lo sucedido a lo que ésta se preocuparía algo por Sans ya que pensó que Riser podría atacarlos a lo que durante esos 10 días Yuma ayudaría a Sans a controlar su forma de reaper Sans. El combate del equipo Gremory contra el equipo de Riser no cambiaría mucho solo el hecho de que Sans y Yuma estarían viendo el combate y como el equipo de Rías es derrotado, el día de la boda de Rías y Riser, en la habitación de Issei Graifia le entregaría un folleto para que pudiera ir a interrumpir la boda pero le había dado uno a Sans con anterioridad para que hiciera lo mismo pero este lo aceptó solo para como él dijo, hacer que Riser pasara un mal rato, mientras Issei transformaba su brazo en uno de dragón y prepararse para ir a pelear ya Sans había llegado interrumpiendo la boda e impresionando a los presentes. Los del club se sorprendieron ya que jamás esperaron ver a Sansai. Al momento en que Sans entra destruye la puerta con 2 Gaster Blaster. Sans gritaría el nombre de Riser a lo que este dice, ¿cómo te atreves a entrar? Pero sería interrumpido por Sans quien diría, soy Sans y tú por atacar a mi hermano pasarás un mal rato. Riser diría, ¿cómo te atreves? Unos guardias rodearían a Sans pero serían derrotados por los del club de ocultismo. Sirseps llegaría diciendo, un pequeño espectáculo que prepare. Riser diría, señor Sirsecha que se refiere con spec, pero sería interrumpido por Sirseps quien diría, joven Riser, fue muy interesante observar el rating game, pero contra mi hermana menor que no tenía experiencia y se encontraba con la mitad de las piezas. Bueno, Riser diría, ¿tienes alguna queja acerca de la pelea? Sirseps diría, para nada, si las tuviera, el rating game sería inútil, sin mencionar que las circunstancias involucradas esta vez, mi antigua familia estaría deshonrada. Quería algo interesante para la fiesta de compromiso de mi hermana, tú el chico de ahí, no me esperaba que el hermano del emperador rojo se anticipara a lo que tenía planeado y se adelantara. Además escuche que eres fuerte, quisiera ver qué tan fuerte eres. Riser diría, ya veo entonces. Sirseps diría, un humano con grandes poderes contra un demonio de clase alta. Riser diría, suena interesante, no me esperaba menos del rey demonio, una idea interesante. Sirseps diría, chico humano, ¿te gustaría mostrarnos a mí a los nobles tu poder? Sans diría con orgullo, los dejaré boquiabiertos. Rías diría, Sans ¿por qué? Riser diría, serás la última llama antes de convertirme en un hombre casado. Sirseps diría, bien chico ¿qué quieres como recompensa si ganas? Un sujeto diría, Sirseps-sama no necesita darle recompensa a un simple humano. Sirseps diría, de igual manera quiero hacerlo, estamos pidiendo un favor, así que debemos entregarle una recompensa justa. ¿Qué deseas? ¿Nobleza? ¿Una mujer hermosa? Puedes elegir lo que quieras. Sans pensaría, aunque yo odie a Rías, Issei la ama así que tendré que hacer esto. Sans diría, quiero que Rías vuelva a la academia. Luego de eso teletransportarían a Sans y a Riser a otra dimensión para que pudieran pelear tranquilos. Sans al ver el lugar y que era de forma rectangular diría en voz baja, esto de alguna manera me trae recuerdos, pero luego se fijaría en Riser así sacando 2 Gaster Blaster apuntándole. Riser sacaría sus alas y comenzaría a volar a lo que Sans comenzaría a disparar
ayudarle y Riser haría lo mismo con sus llamas de Fénix, pero sería inútil ya que los Gaster Blaster las terminaban atravesando. Riser atacaría a Sans de frente con golpes, pero este esquivaba cada uno de los ataques con facilidad. Riser diría, maldito, deja de esquivarlos. Sans diría, eso es culpa de tu lentitud, así que no me culpes. Riser se enfadaría y aumentaría la potencia de sus ataques, logrando darle un golpe en el rostro a Sans y sin perder tiempo le daría muchos otros haciendo que este escupa algo de sangre. Sans comenzaría a jadear algo mientras se limpiaba la sangre. Riser se burlaría diciendo, ahora verás, maldito humano, cuando acabe contigo iré por ese maldito dragón. Sans molestaría y diría con una voz sombría, ¿te atreves a amenazar a mi hermano? Has cometido un grave error. Al decir eso último la ropa de Sans cambiaría de color al igual que su pelo y ojos, de donde estos últimos parecían salir unas lágrimas azules que se vuelven hilos alrededor de la mano de Sans. Riser diría, ¿qué demo? ¿Qué demonios eres? Sans diría, soy aquel que borrara las anomalías como tú. Riser diría, maldito, no te creas mucho, pero antes de que este hiciera algo Sans crearía dos Gaster Blaster de color negro y más rápidos que antes, lo que dejan mal herido a Riser, el cual se enfadaría y diría, maldito. Luego de decir eso cargaría y lanzaría varios ataques que serían inútiles, a lo que intentaría golpearlo, pero Sans esquivaría los ataques diciendo, no me toques, y antes de que este le lanzara un ataque se pudo ver en sus ojos varias veces la palabra error, lo que confundiría a Riser, el cual aguardó para ver lo que ocurriría, a lo que le dio tiempo a Sans de recuperarse. Sans diría, antes de que eso vuelva a ocurrir debería terminar con esto. Luego usaría sus cuerdas atando a Riser, imposibilitando su movimiento. Riser diría, maldito, ¿qué es lo que me haces? Sans diría, acabaré con tu miserable existencia si no te rindes de una buena vez. Riser se burlaría diciendo, ¿crees que un simple humano podrá derrotarme? ¿Se te olvida que soy inmortal? Sans diría, ya, tu cuerpo es inmortal pero tu alma no, así que tengo planeado destruir tu alma. Luego de eso comenzaría a estrujar el alma de Riser haciendo que este grite de dolor y diciendo, me rindo, me rindo. Luego de eso Sans lo soltaría, llevarían a ambos al lugar donde era la boda, donde Sans volvería a su forma normal, y se llegaría diciendo, presidenta, vengo por usted. Luego se impactaría al ver a Sansai. Sans diría, hermano, llegas tarde, ya vencí a la rubia. Sir Seps diría, si ahora eres el prometido de Rias. Sans diría, excuse me, espera, yo jamás acepté eso. Sir Seps diría, claro, derrotaste al prometido de Rias, ahora tú eres su prometido. Sans le diría a Issei, rétame. Issei diría, ¿a qué te refieres? Sans diría, tú la amas, ¿no? Pues rétame. Issei lo retaría y lo llevarían a la misma arena de antes. Issei sacaría su balance breaker y atacaría a Sans, el cual se dejaría golpear y diría, me rindo. Luego todos se irían a celebrar la victoria, donde Sans se iría con Yuma. La celebración de los del club de ocultismo sería igual, mientras que con Sans y Yuma. Sans llegaría y al entrar se toparía con Yuma, la cual llevaba puesto un delantal, lo que sonrojaría algo a Sans, quien diría, ¿por qué solo llevas un delantal puesto? Yuma diría, pensé que estarías cansado luego del combate, además de que has avanzado mucho con tu control, así que decidí darte una recompensa. Sans diría, no tienes por qué, pero sería interrumpido por Yuma, quien le mostraría una hamburguesa como la que a él le gustan, llenas de capsup, junto a papas igualmente llena de capsup. Sans diría, ¿eso es lo que creo que es? Yuma diría con una sonrisa, si son tus preferidas, a lo que este comenzaría a comer dándole las gracias a Yuma, la cual sonreiría al ver a Sans comer feliz y le daría un beso a Sans, lo que lo agarraría desprevenido. Dicho acto haría de que Sans se sonroje y que luego se cubriera con su capucha para cubrir su sonrojo. Yuma al ver eso reiría un poco, y luego de que Sans comiera estos se irían a dormir, donde Yuma sin que Sans se diera cuenta movió a este a la cama así durmiendo con él. Bueno, eso es todo, antes de que alguien venga a decir que porque Sans es superior a Cocabiel pero inferior a Azazel, es porque la diferencia entre Cocabiel y Azazel es muchísima, siendo que Cocabiel podía destruir una ciudad y Azazel puede destruir un país, lo que sería muchísimo más que Cocabiel, además de que Sans no controla al 100% su poder. Bueno, los dejaré con Devourer, quien dará los saludos. Devourer, ¿qué tal Papus y Manus? Aquí su celebridad número 1, si soy yo el sensual dragón. Bueno, comencemos con los saludos que son para
Santiago Ortega, alguien 123 quien no salude ya que me dio flojera buscar a fondo los saludos, pero esta vez te salude así que no se queje. Bueno, sigamos. Caterine Toro, Ronaldo Ortiz, para el hermano gemelo de Jeff, John the Killer, para Lauti Herrera, Diaburomon 35, Michel Enrique Ortega Machuca, Madara Uchiha SSJ, Alfa ahora Madara es un Saiyajin, ahora de esto no se salva ni Goku ok no XD, sigamos. Sans el esqueleto, Robot Mode Z, Henry Clau, Naruto Machado, Nigmaregol, Luis Maldonado, para Reye digo para Naruto, Leonardo Aldana, Naruto Otsutsuki CBR Martínez, Santiago Acosta, Gustavo Quevedo, Gonza 19 Mega Aser, rayos fueron muchos creo que ya tengo mi merecido descanso pero antes, el güey del vídeo quiere saber si quieren que cuando haga la teoría barra fanfic de Dante en Akamegaki, se le dé la espada Yamato a Dante, no sé por qué pero, darle un arma rompe ovarios y al sujeto más rompe ovarios, pues no sé, así que si ustedes decidan si quieren que la ponga y si no pues también díganlo, si les gustó el vídeo denle like comenten compartan y suscríbanse, ahora papus me voy, chao.